Buenas tardes. El día de hoy trataremos toda la temática relacionada al desarrollo de un examen físico. Entonces, antes de hacer el examen como tal con nuestro paciente, es necesario que tengamos en cuenta unas normas de bioseguridad que se toman en cuenta en todo este tipo de procedimientos y que garantizan la seguridad tanto de nosotros como profesionales de salud como de nuestro paciente. Entonces, necesitaremos un gorro, un tapabocas y un par de guantes, todos ellos nuevos. No podemos utilizar el mismo equipo de bioseguridad que utilizamos con un paciente con otro. Es muy importante tener en cuenta esto. El gorro que cubra totalmente nuestra cabeza, nuestro cabello, el tapabocas que cubra tanto desde nuestro tabique nasal hasta la parte baja de nuestro mentón y unos guantes limpios para realizar el procedimiento. Todo esto claro después de hacer un correcto lavado de manos. A continuación seguiremos con el examen físico. Bueno, para el desarrollo del examen físico debemos de conocer primero la definición de este procedimiento. Entendamos que el examen físico es un medio que nos ayuda a los profesionales de la salud a valorar el estado de un paciente dentro de la atención en salud. Junto a la anamnesis, el examen físico nos ayuda para realizar un diagnóstico tanto médico en caso de los profesionales en medicina o un diagnóstico de enfermería en nuestro caso. Para realizar el examen físico y después de realizar las normas de asepsia y de bioseguridad, tenemos que presentarnos. Es fundamental que tanto nosotros conozcamos al paciente como él a nosotros para entablar una relación de confianza. Cabe resaltar que durante el examen físico utilizaremos varias técnicas que nos van a ayudar a realizar este procedimiento de manera efectiva. Utilizaremos la inspección, que es como nosotros observamos al paciente a nivel general, la auscultación, que lo realizamos con el fonendo y que se utiliza principalmente para analizar los ruidos propios del cuerpo humano, como pueden ser los ruidos cardíacos, pulmonares e intestinales. La palpación, que haremos uso de nuestras manos y generalmente se utiliza para sentir el pulso o para realizar palpaciones, por ejemplo, en el abdomen. La percusión, de igual manera, se utiliza generando sonidos con nuestras dos manos y se utiliza, por ejemplo, para detectar la presencia de líquidos en la región abdominal o torácica, o inclusive en los miembros superiores o inferiores. Y por último, la olfacción. Si bien la técnica de la olfacción no se le utiliza mucho, es necesaria para que nosotros identifiquemos olores del paciente que nos pueden ayudar a definir un diagnóstico. Bueno, entonces, después de haber realizado, como decir, la fundamentación teórica, vamos a pasar a la práctica. La primera parte del examen físico es en la cual nosotros vamos a tomar las constantes vitales de la persona. Como lo sabemos, al tomar la temperatura, tensión, pulso y respiraciones de la persona, podemos ver si ésta se encuentra en rangos normales o si hay alguna variación, podemos comenzar a suponer que hay alguna enfermedad. Entonces, para comenzar, siempre iniciaremos con la presentación. Buenas tardes, señor Juan Carlos. Mi nombre es Ricardo Rodríguez, soy estudiante de enfermería y le voy a realizar un examen físico. ¿Está de acuerdo? Claro. Vale. Entonces, ya que conozcamos el nombre del paciente y él haya aceptado el procedimiento, comenzamos a tomarle las constantes vitales. Podemos comenzar con la temperatura. Generalmente esta se realiza con un termómetro de mercurio como este, o se puede realizar con dispositivos electrónicos que van en la muñeca. En este caso lo haremos con un termómetro de mercurio. Verificamos que este esté por debajo de 35 para que la toma de la temperatura sea correcta. Entonces lo agitamos y lo situamos, puede ser en la axila, en cualquiera de las dos axilas de la persona, durante 5 minutos. Permítame. Ayúdame. Introducimos alrededor de la mitad de este y esperamos unos 5 minutos. Mientras esto pasa, nosotros podemos seguir tomando las constantes vitales como lo es el pulso. Para eso seguimos, le pedimos al paciente que nos preste cualquiera de sus dos extremidades. Sabemos que el pulso se puede tomar en distintas partes, como puede ser a nivel yugular, carotidio, popitleo, temporal, pero en este caso lo vamos a hacer a nivel radial. Entonces me puede... Bueno, captamos el lugar del pulso y haciendo uso de un reloj con segundero, calculamos cuántas pulsaciones hay en un minuto. Bueno,
Después de haber pasado este minuto, tenemos que el pulso del señor Juan Carlos son 93 latidos por minuto, por lo cual sabemos que sus cifras están normal, ya que de los 90 hasta los 110 o 120 latidos por minuto se consideran los rangos normales para una persona de su edad. Puede bajar el brazo. Posterior y mientras seguimos con la toma de la temperatura, podemos seguir tomando la presión arterial. Bueno, una vez tengamos situado el tensiómetro y el fonendo correctamente en el brazo de la persona, procederemos a tomar la presión arterial. Esto lo haremos utilizando el estetoscopio alrededor de nuestro cuello, con el cual vamos a escuchar tanto la presión sistólica y diastólica. Y el tensiómetro situado cuatro dedos sobre el pliegue del antebrazo del paciente. Una vez estemos ahí, pues comenzamos a insuflar. En una persona joven y sana, como lo es nuestro paciente, subimos hasta 200 aproximadamente y comenzamos a soltar. En ese momento, en nuestro estetoscopio, nosotros podemos percibir dos latidos. Uno hará referencia, el primero, a la presión sistólica y la otra a la presión diastólica. Recordemos que la presión sistólica hace referencia a las contracciones ventriculares y la diastólica a la relajación del músculo cardíaco. Tenemos que las cifras del señor Juan Carlos son 130-80, lo cual está dentro de las cifras normales. Recordemos que hasta 130, 135, 80 es normales. Sobre estas cifras se puede decir que el paciente es prehipertensivo o hipertensivo, y por debajo de estas cifras es hipotensivo. Cualquiera de los dos extremos, tanto sea alta o baja, significa una posible enfermedad. Bueno, posteriormente ya tengamos las cifras de la tensión arterial y del pulso. Recordemos que habíamos puesto el termómetro para tomar la temperatura. Ya pasados 5 minutos procedemos a sacarlo. Permítame. Lo sacamos y analizamos la temperatura. En los termómetros de mercurio ubicamos una rayita que es la que nos indica la temperatura. En este caso se sitúa sobre los 37 grados centígrados, que es una temperatura normal. Si la temperatura sobrepasa los 37 grados, esto nos indica un pico febril o el paciente tiene fiebre. Y por debajo de los 35 grados el paciente está experimentando. El paciente estaría experimentando una hipotermia. Todos, de igual manera como las otras constantes vitales, si sobrepasa mucho los rangos normales es peligroso, y si está muy por debajo, de igual manera es muy peligroso y atenta contra la vida de nuestro paciente. Por último, vamos a evaluar las respiraciones, la frecuencia respiratoria. Generalmente no se le avisa al paciente cuando nosotros evaluamos esto, ya que ponerle de sobreaviso que vamos a evaluar la respiración puede implicar que las cifras no sean normales. Sin embargo, pues en este momento para analizar la técnica lo vamos a hacer. Podemos hacerlo de una forma en la que el paciente no se dé cuenta, que es simplemente analizando las expansiones del tórax. O de la otra forma le podemos pedir al paciente que coloque un brazo atravesando en su cuerpo, lo ponemos ahí y lo dejamos ahí. Esto nos va a ayudar a que las expansiones torácicas sean más evidentes. Recordemos que el hombre se diferencia mucho de la mujer, ya que el hombre posee una respiración más torácica, utilizando los músculos accesorios e intercostales, y la mujer experimenta una respiración denominada diafragmática, debido a que la disposición de sus órganos internos son diferentes, ya que el cuerpo de la mujer está predispuesto al embarazo. Entonces, durante un minuto, de igual forma, contamos las respiraciones que la persona tiene.
Bueno, después de haber pasado este minuto, tenemos que el señor Juan Carlos tiene más o menos 16 respiraciones por minuto. Puede que estas cifras en esta ocasión hayan sido un poco alteradas porque le avisamos al paciente del procedimiento. Sin embargo, está dentro del rango normal, ya que de 2 a 20 respiraciones por minuto se considera una frecuencia normal. Si estas cifras son altas, se denomina bradicardia, y si son por debajo de 12 respiraciones, se denomina bradipnea. Con esto culminamos lo que es la parte de signos vitales y de las constantes vitales. Continuamos con el desarrollo del examen físico. Bueno, para el desarrollo del examen físico le pediremos al paciente que se ponga sobre la camilla o cama, en este caso en posición de cúbito supino o acostado boca arriba. Recordemos pues que el examen físico se realiza de forma cefalocaudal, de tal manera que comenzaremos desde el cráneo, analizaremos cuello, en la parte media del cuerpo analizaremos tórax y abdomen, pasaremos a espalda, seguiremos con miembros superiores y culminaremos en miembros inferiores siguiendo este orden. Entonces comenzaremos analizando cráneo. Bueno, entendamos que al analizar cráneo nosotros nos estamos refiriendo de esta sección hacia arriba, hacia los lados y por encima de los pabellones auditivos. Entonces, ¿qué vamos a ver en cráneo? Lo principal o lo primero que analizaremos son los huesos del cráneo, el hueso frontal, los huesos temporales, tanto derecho como izquierdo, analizaremos el hueso parietal y el occipital. Entonces hacemos un recorrido buscando deformidades o si el cráneo tiene una forma normal. En tal caso diremos que es normocefálico. Buscamos de igual manera si hay algún tipo de secreciones, nos revisaremos los guantes, como lo decía, anomalías, si de pronto nosotros podemos ubicar algún tipo de masa alrededor del cráneo. Y de igual manera examinaremos el cuero cabelludo. Lo haremos esto primero para ver si hay de pronto algunas secreciones, si hay algún rastro de algún tipo de hongo, como el que produce la caspa. Analizaremos el cabello, la textura de este, el color y la distribución, de pronto verificando si hay signos de alopecia o de calvicie. Entonces, si nosotros tenemos alguna anomalía en esta primera parte, al analizar cráneo, deberemos hacer las respectivas anotaciones. De otra manera, si está normal, seguiremos analizando cara. Bueno, seguimos analizando pues la parte de cara. Para analizar el rostro de nuestro paciente, primero utilizaremos pues la evaluación por simetría. Para esto utilizaremos el tabique nasal como referencia. Entonces evaluaremos si el tabique nasal en primera instancia tiene algún tipo de desviación que afecte la simetría de la cara. También miraremos en la cara si hay algún signo de lesiones, si hay algún tipo de cicatrices, si hay manchas, si hay de pronto tics nerviosos, lo que nos puede hablar de un antecedente neurológico. Y evaluaremos a ambos lados las arterias temporales donde nosotros podemos ubicar el pulso. Como lo vemos, pues nuestro paciente no tiene mayor anomalía en su rostro. Y evaluaremos de igual manera la presencia pues de un buen aseo corporal, presencia de grasa de pronto ubicada. Esto nos ayudará pues a evaluar pues el aseo personal de nuestro paciente. Bueno, una vez habiendo revisado cara, pasaremos a revisar los ojos. Los ojos son órganos muy importantes, por eso se hace su revisión por aparte. Entonces analizamos, por ejemplo, el color de los ojos, que el color sea igual pues en ambos ojos, o si es diferente puede ser un rasgo genético o algo que nos indique algún tipo de anomalía. Buscaremos también a nivel de los párpados edema, si hay de pronto líquido acumulado nos puede indicar pues una enfermedad. Buscamos en busca de lesiones. Las lesiones generalmente se van a hacer presentes pues con una hemorragia en la conjuntiva del ojo. En este caso podemos ver que no la tiene. Podemos evaluar también de igual forma los movimientos oculares del ojo.
Como lo sabemos, existen un grupo de músculos alrededor de los ojos que son los que nos ayudan a realizar movimientos. Para evaluar esto, le pediremos al paciente que mire nuestro dedo y que siga los movimientos de este. Como podemos ver, el paciente es capaz de seguir los movimientos y ambos ojos trabajan de la misma forma. Así estamos evaluando los movimientos de los músculos del ojo. Como los podemos ver, el paciente los tiene bastante bien conservados. Como lo mencionaba anteriormente, hay que evaluar las conjuntivas, que son las partes blancas del ojo. En nuestro caso, el paciente presenta una vascularización evidente, tiene sus conjuntivas rosadas. Posiblemente puede ser por algún tipo de alergia o efectos que causa, por ejemplo, el viento o el polvo. Le preguntamos al paciente si utiliza gafas o lentes de contacto. ¿Usted utiliza? ¿No? No, señor. Listo. Entonces eso es importante, ya que pues si utiliza gafas o lentes, esto nos habla de que tiene alguna limitación visual. Bueno, miramos que los ojos pues estén hidratados. En caso de que haya ojo seco, pues los ojos no se encontrarán pues evidentemente lubricados. Y las pupilas se analizan generalmente con un reflejo de la luz. En este momento no posee una linterna, pero siempre se hace con una linterna. En condiciones normales, cuando uno acerca una luz, o como lo puede ser la luz del bombillo, las pupilas tienden a hacerse pequeñas en condiciones normales de salud. En condiciones de enfermedad o de patología, estas tienden a ser o grandes, o puede ser que el ojo derecho se haga pequeño y el ojo izquierdo se haga grande. A estos fenómenos se le denomina midriasis, cuando la pupila del ojo se vuelve pequeña, y miosis, cuando ésta se vuelve grande. Como lo podemos ver, el paciente tiene el reflejo de un bombillo y sus pupilas están considerablemente pequeñas en ambos casos, tanto en ojo izquierdo como en ojo derecho, por lo cual hablamos de condiciones normales. Bueno, continuando con la revisión, seguimos analizando nariz. En la nariz, como lo mencionaba cuando hicimos la revisión de cara, vemos que el tabique no tenga desviaciones, como lo vemos en este caso está normal. De igual manera evaluamos la simetría y si hay de pronto algún tipo de secreciones o alteraciones en la mucosa nasal. Así, de esta forma también evaluamos la presencia de vello en las fosas nasales y podemos evaluar la higiene del paciente o complicaciones respiratorias debido a algún tipo de daño en las fosas nasales. Bueno, siguiendo con la revisión, continuamos con los pabellones auriculares. De igual manera evaluaremos la simetría de ambos pabellones, tanto el izquierdo como el derecho, y podemos evaluar la agudeza auditiva del paciente. Lo podemos hacer con sonidos, como lo puede ser un chasquido. Le preguntaremos al paciente si escucha esto fuerte o si lo escucha cerca o lejos. Entonces le vamos a pedir que diga si escucha el siguiente sonido cerca o lejos. Cerca. Lejos. 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 Y sigue siendo lejos. Entonces, en condiciones normales, pues una persona sabrá reconocer cuando un sonido está cerca o lejos y si el sonido va por su pabellón auditivo derecho o izquierdo. Evaluaremos de igual manera secreciones y la higiene personal del paciente. Bueno, seguimos con la evaluación de todo lo referente a boca. La boca pues comprende los labios, la lengua, los dientes, las encías, cada una de las piezas dentales y la parte del paladar. Entonces pues en esta parte, con previa autorización del paciente, nosotros procedemos a abrir la boca. ¿Puedo abrir la boca? Gracias. Entonces lo que evaluamos principalmente en estos casos es la presencia de las piezas dentales. Le preguntamos al paciente si tiene prótesis, como lo puede ser la caja, ya sea completa o por partes, o si sus dientes son naturales hasta ahora. ¿Son naturales? Naturales. Vale. Entonces evaluamos evaluamos la higiene bucal y los movimientos de la lengua. ¿Puede por favor mover su lengua en distintas posiciones? Como lo vemos, el paciente pues puede realizar este reflejo. Evaluamos, como lo había mencionado, higiene de igual manera en la lengua. Podemos evaluar si la lengua pues tiene algún tipo de secreciones. Esto nos puede evidenciar pues una falta de aseo a nivel oral, o puede ser una enfermedad, también puede ser
la suciedad o las secreciones en la lengua. Bueno, continuamos con la evaluación de cuello. Para esto le pedimos al paciente que sitúe su cabeza en hiperextensión y analizamos, por ejemplo, la presencia de masas, la presencia igualmente de edema, analizamos los ganglios linfáticos, la movilidad del cuello del paciente. Le pedimos que realice movimientos hacia un lado, hacia el otro, hacia arriba, hacia abajo. Esto nos habla que los músculos del cuello pues están bien conservados. Ubicamos como punto de referencia la tráquea, la alineación de la tráquea, que esté correctamente alineada, totalmente derecha. Y aquí también podemos analizar la glándula tiroides, pidiéndole al paciente que trague. Trague, por favor. Entonces, cuando una persona traga, se puede sentir esta glándula, la cual va a subir y a bajar. Aquí podemos nosotros analizar, por ejemplo, situaciones de hipertiroidismo en donde se siente la tiroides pues muy grande, muy pues se puede decir agrandada en este caso, o el hipotiroidismo en donde se va a sentir levemente. Y por último hacemos revisión de las yugulares, que van a estar a ambos lados del cuello. Evidenciamos que sean palpables, identificables y no dolorosas. Bueno, continuando con nuestra valoración, seguimos con la parte de tórax. En la parte media del cuerpo pues dividiremos siempre en cavidad torácica y cavidad abdominal. Comenzando con tórax, entonces nosotros vamos a evaluar el tamaño del tórax, que el tamaño sea proporcional al cuerpo del paciente. Como lo podemos ver, pues en este caso el tamaño pues es bastante normal para el cuerpo que nuestro paciente tiene. Evaluaremos la simetría partiendo pues en dos partes, tanto el lado derecho y el lado izquierdo, y miraremos si hay deformidades. Comenzaremos el análisis, miraremos la piel, analizando cicatrices. Como lo podemos ver, nuestro paciente tiene una cicatriz en el lado derecho, una cicatriz bastante grande, de aproximadamente unos 10 o 15 centímetros. Frente a esto, pues nosotros le podemos hacer una entrevista al paciente de cómo se le hizo. Por ejemplo, don Juan Carlos, ¿cómo se hizo esta cicatriz? Un trabajo, me caí. Entonces el paciente refiere que esta cicatriz, pues como lo podemos ver, es reciente y se la hizo en el trabajo. Todo esto pues lo plasmaremos posteriormente en nuestras anotaciones. Entonces, como lo mencionaba, verificamos las cicatrices, nosotros realizamos la palpación de todo el tórax, verificamos erupciones, si hay edema, acumulación de líquidos, evaluamos de igual manera el vello corporal y la distribución de este, ya que una distribución poco normal pues puede ser signos de algún tipo de enfermedad. Haremos palpación de los músculos esqueléticos, en este caso de los músculos que hacen parte del tórax, los músculos intercostales, verificando dolor. ¿Siente dolor? No. ¿Siente dolor? No. Ahí. No. Ahí. No. De este lado, ¿siente dolor? No. 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 Listo. Entonces también podemos verificar a nivel de esqueleto el esternón. ¿Siente dolor? No. 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 Listo. En este caso, pues el esternón suele ser un hueso que al ser presionado con fuerza suele doler. De igual manera en tórax, tanto en hombres como mujeres, se hace palpación de glándulas mamarias, identificando algún tipo de masas, de protuberancias o de cualquier tipo de anormalidades, de coloración no normal de los pezones. Y por último pasaremos a palpar lo que viene siendo las partes axilares, en donde verificaremos nódulos linfáticos y verificando si estos son dolorosos. ¿Le duele? No. ¿Le duele? No. Listo. El paciente pues no presenta dolor en esta parte. Bueno, dentro de lo que viene siendo tórax, siempre se suele realizar la revisión de lo que es corazón. Entonces el sistema cardiovascular nosotros lo evidenciamos, por ejemplo, en la presencia de marcapasos. El marcapasos es un dispositivo que garantiza el correcto funcionamiento del ritmo cardíaco y se sitúa en esta región. Por lo general, como lo podemos ver, el paciente no posee marcapasos. Y nosotros pasamos a examinar mediante el uso de nuestro fonendo los ruidos cardíacos.
los cuales son el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral, haciendo uso pues de las técnicas de auscultación. Entonces se realizan las técnicas tanto en el segundo espacio intercostal, situado más o menos aquí, en el lado izquierdo. De igual manera, al borde pues del esternón. Y de esta manera pues cada uno de los ruidos cardíacos pues tiene su distinta localización y sus ruidos característicos. Bueno, al realizar pues la revisión de los pulmones, de igual manera evaluamos el dorso del paciente, como lo mencionaba anteriormente, pues evaluando la piel, la coloración, la presencia de cicatrices, aunque en esto nos enfocaremos más adelante. En este momento simplemente haremos la revisión de los pulmones. Para esto nosotros pues situamos nuestros dispositivos, el fonendoscopio, en distintas partes de los pulmones y le pedimos al paciente que tome y bote aire por la boca, únicamente por la boca. Tome, suelte, tome, suelte, tome, suelte. De igual manera en ambos lados, en ambos pulmones. Listo. Entonces esta revisión la hacemos con la finalidad de identificar los murmullos, crepitaciones, sibilancias, roncus y estertores, los cuales pues según su localización tienen un sonido normal y pues unas afectaciones que nos indicarían enfermedad respiratoria. Bueno, después de evaluar pulmones seguimos evaluando la parte de abdomen, que sería la cavidad que está por debajo de la torácica. Entonces, en el abdomen, nosotros de igual manera vamos a verificar, por ejemplo, la presencia de cicatrices en todo este rango. Como lo podemos ver, hay cicatrices, aunque no son visibles, existen. Hay una en este lado, otra en esta parte de acá, otra en esta parte de acá. Verificamos de igual manera la presencia de estrías, distribución del vello, si el paciente, en el caso de que tenga vello, y pasamos a analizar de igual manera los ruidos. Entonces aquí hacemos uso de la auscultación y de la palpación, de igual manera de la auscultación, de la técnica denominada de la percusión. Entonces, para nosotros analizar los ruidos intestinales también podemos hacer uso del equipo del fonendoscopio. Entonces tengamos en cuenta que el abdomen se divide en 9 cuadrantes y cada uno de estos cuadrantes va a tener que ser analizado, ya que corresponderá al sitio de varios órganos, los cuales pues generalmente tienen su propio sonido, donde los que más nos dan pues un sonido son el intestino, la parte del intestino grueso e intestino delgado. Escuchamos. Y bueno, después de terminar de escuchar los ruidos propios de los órganos abdominales, pasamos a la palpación, que se puede hacer superficial o una más exhaustiva, examinando si tiene el paciente abdomen distendido, si presenta dolor. Entonces le preguntaremos al paciente que nos diga si en algún momento siente dolor. No. No. Nada. No. 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 De esta forma pues nosotros evaluamos los 9 cuadrantes del abdomen divididos topográficamente. Cada uno de estos cuadrantes corresponderá a la ubicación de ciertos órganos y podemos ver que el paciente pues no refiere dolor. Lo que nos habla de que pues puede que no haya nada afectado, no hay presencia de abdomen distendido ni de edema en el abdomen. De igual manera podemos hacer la percusión. Esta se realiza poniendo 2 dedos de esta forma y sobre el dorso de ellos golpeando con otros 2 dedos de tal manera que se haga un sonido parecido a este. Entonces cada parte
del abdomen tendrá su propio sonido y aquí podemos ver si este está afectado o por el contrario es normal. Ya. Bueno, entonces después de haber examinado abdomen, seguimos con la parte dorsal del cuerpo, en donde pues nosotros nos fijamos, como lo mencionaba anteriormente, en la presencia. Por ejemplo, podemos ver que nuestro paciente tiene presencia de tatuajes. De igual manera vemos que hay cicatrices. Notoria, esta de aquí por ejemplo es bastante notoria, tiene algunas otras cicatrices en la espalda. Evaluaremos la integridad de la piel, cómo están. Como podemos ver, son cicatrices que ya han sido cicatrizadas. Veremos la presencia de edema, de dolor, de cambios en la coloración de la piel de forma anormal y de cualquier cosa que fuese fuera de lo común. En pacientes que pueden estar postrados durante largos periodos de tiempo, revisaremos sitios de presión como lo son estas zonas y la zona glútea, la zona del sacro, en donde si un paciente permanece bastante tiempo apoyándola, se va a ulcerar, van a surgir las UPP. Entonces este paciente, como es una persona normal, que tiene un estado de salud normal, que no está postrado en una cama, no va a tener pues úlceras por presión. Verificamos el buen estado higiénico del paciente y la integridad. Si hay alguna anomalía o algo que represente un posible medio de diagnóstico, debemos anotarlo. Bueno, continuando con la evaluación, seguimos con miembros superiores e inferiores. En los miembros superiores nosotros vamos a examinar de igualmente, por ejemplo, en comparación del brazo derecho con el brazo izquierdo, y en ambos brazos vamos a hacer la misma revisión. Revisamos que los brazos no estén edematizados, lo podemos hacer de esta forma. Vemos que los brazos pues no están reteniendo líquidos, están bastante normales. Vemos la presencia de igual manera de señales que nos puedan indicar anomalías, como lo pueden ser cambios en la coloración de la piel, edema como lo habían mencionado, algún tipo de herida o cicatriz. De igual manera pasamos a examinar las manos, desde los dedos, las uñas, la higiene de estas. Podemos el lecho ungial evaluarlo para ver la oxigenación de la persona que tiene. Examinamos pues los dedos de forma detenida y evaluamos el tono muscular del paciente. ¿Cómo lo hacemos esto? Le pedimos al paciente que ponga la mano en esta posición y que cree una fuerza contraria a la que yo le pongo. Si el paciente tiene pues una fuerza considerable que inclusive ceda o sobrepasa la nuestra, hablamos de que tiene conservado tanto el tono muscular como su fuerza. Le pedimos de igual manera que haga una resistencia hacia los lados, de igual manera hacia el otro lado, y este mismo procedimiento lo hacemos en ambos brazos, de tal forma que nosotros verifiquemos pues el estado de sus extremidades superiores. También pues a nivel de la mano podemos verificar cualquier tipo de deformidades. Como lo podemos ver, nuestro paciente tiene en su dedo meñique una parálisis de probablemente por algún daño en el tendón. Esto pues de igual manera se lo preguntamos al paciente. Si él no lo desea referir, pues sencillamente no insistimos. Si él nos decide contar, pues esto nos servirá para nuestras anotaciones. Bueno, por último sigue la revisión de piernas, siempre teniendo en cuenta pues la privacidad y que el paciente pues consienta esta revisión. En los miembros inferiores nosotros pues utilizamos la técnica de analizar la simetría, de igualmente que las dos piernas sean completamente simétricas, que no haya una pierna pues que tenga mayor longitud que la otra, pues esto nos podría significar por ejemplo un problema de cadera. Analizamos las piernas, que no hayan situaciones dolorosas, se analizan siempre la presencia de cicatrices o edemas, con la finalidad de que nosotros pues podamos hacer una revisión. Generalmente los pacientes tienden a edematizarse mucho en las piernas. Revisamos cicatrices y pues la integridad general. Y con esto pues habríamos terminado la parte de examen físico. Muchas gracias. Ya. En el día de hoy.